¿Qué tal? ¿Cómo están? A pedido de alguna de las chicas vamos a compartir algunos conceptos que tienen que ver con el texto de Mario Bunge, la ciencia, su metodología y su filosofía, para que un poco se orienten sobre qué es lo más importante, lo más destacable de lo que queríamos leer. En primer término, cuando hablemos de ciencia con Bunge, vamos a entender esto. La ciencia es aquello que el hombre crea, inventa o desarrolla para poder entender el mundo en el que vive, apropiarse de ese mundo y dominarlo. Y el hombre intenta aprender de la naturaleza para poder manejarla, para poder dominarla y hacer su propia vida mucho mejor. De esta manera, dice Bunge, que se construye un mundo artificial. Esto es porque a través de la ciencia no es que modifica necesariamente el mundo, sino que resignifica la interpretación que ha tenido de un montón de cuestiones, independientemente del hecho en sí. Que yo entienda por qué determinadas condiciones climatológicas provocan la lluvia, no quiere decir que yo sepa o que entienda la lluvia. Me he inventado un sistema de leyes y de creencias y de conocimientos para poder pronosticar y anticiparme a determinadas cuestiones de la naturaleza para que mi vida sea un poco mejor. Pero esta es una de las diferencias que va a plantear Bunge entre conocer la naturaleza y reinterpretarla o reconstruirla de forma artificial a través de los conocimientos científicos. Cuando hable de ciencia Bunge, va a hablar de una división en cuanto al objeto de estudio que va a tener cada una. Por un lado va a estar la ciencia fáctica y por otro lado vamos a tener a lo que es la ciencia formal. La ciencia formal es la ciencia que va a tratar sobre entes ideales. Va a tener determinadas reglas, por lo general bastante más rígidas que las de las ciencias fácticas, y se va a basar en una consistencia racional que va a ser determinante a la hora de estructurar y de organizar sus contenidos. Sobre todo, esta consistencia va a ser matemática y lógica, porque piensen en sus conocimientos sobre matemáticas, en cualquiera de las áreas donde se quiera manejar, lo que es aritmética, cálculo, trigonometría, geometría. Por lo general las reglas son bastante estrictas, bastante rígidas y no se prestan a interpretaciones o a dobles sentidos. ¿Sí? La consistencia que tiene es absolutamente racional y es bastante lógica, por lo general sin fisuras. Además, la ciencia formal nos permite, una vez que tenemos el conocimiento adquirido, establecer correspondencias entre esas formas que hemos estudiado y los procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad por otra. Es decir, una vez que yo aprendo que 2 más 2 es igual a 4, yo puedo empezar a relacionar esa operación lógica abstracta con cuestiones de la realidad. Por ejemplo, si tengo 2 manzanas y le sumo 2 manzanas más, en total voy a tener 4 manzanas y es algo que yo puedo hacer corresponder con la realidad si pongo sobre la mesa la cantidad de manzanas que estoy operando y realizo la operación. Por esto va a decir Bunge que la ciencia formal trata de entes ideales que solo existen en la mente humana. Se llaman formales porque se ocupan de formas, de objetos que no tienen materia ni cuerpo, ¿sí? Están presentes en la mente, pero están ausentes en el mundo natural. La otra división a la que se va a referir Bunge es a la ciencia fáctica. La ciencia fáctica va a tratar sobre entes materiales. Va a tener una relación muy directa con los hechos, con la realidad, con lo que nosotros vemos, sentimos y vivimos día a día. La consistencia en este caso no es tanto racional, sino es más bien empírica, depende de la experiencia que nosotros podamos tener, tanto física como química en relación al medio que nos rodea. La ciencia fáctica va a tener algunas características que son sumamente importantes. Por un lado es especializada. No existe una ciencia que pueda explicar todo. Sería imposible y además sería improductivo encontrar una sola forma, un solo medio para explicar todo lo que nosotros queremos conocer. Lo que ha hecho el hombre a la hora de plantear o de organizar los conocimientos científicos es dividirlo en áreas, en parcelas de saber o de conocimiento, y dentro de cada parcela lo que ha hecho es ir especializando la forma de estudiar o de obtener objetos de conocimiento desde ahí. Piensen, por ejemplo, en lo que es la medicina. Así como están los médicos clínicos,
que un poco hablan de todo lo que es el cuadro en cuanto a la salud en general, es muy difícil que un médico clínico realice una operación a pecho abierto o realice una neurocirugía del cerebro. Por lo general, cada una de las especialidades en las que se ha dividido la medicina, lo que es la cardiología, lo que es la neurología, la kinesiología, tiene a su vez dentro de cada rama las subespecialidades para gente que se especializa puntualmente en algo. Por ejemplo, los médicos que se dedican a lo que son articulaciones, hay cirujanos específicamente de rodillas, hay cirujanos de muñecas, hay cirujanos de determinadas articulaciones, todos son traumatólogos, pero tienen sus subespecialidades para especializarse justamente en eso y ser un poco, tener mayor impacto en su práctica y en su conocimiento sobre ese tipo de área y no sobre todo el área en general de lo que sería la traumatología. Lo que no quiere decir que no la conozcan, pero acá lo que estamos hablando es de especializarse dentro del conocimiento en algo muy particular. Además, la ciencia fáctica tiene que ser clara y precisa. Los conocimientos que yo consigo no se pueden prestar a confusión con otros conocimientos de la misma ciencia ni con otros de otras ciencias. Tengo que ser lo suficientemente claro para que se aplique puntualmente al objeto de conocimiento que estoy trabajando y tiene que ser lo suficientemente preciso para que no se confunda con otros conocimientos o con otros objetos de estudio. La ciencia fáctica también debería ser comunicable. Se expresa mediante un lenguaje informativo y esto lo que hace es que una vez que yo comunico un conocimiento o un descubrimiento científico, lo que yo he descubierto se pueda replicar o pueda ser evaluado, pueda ser sometido a prueba o pueda ser usado en otros lugares del mundo por científicos del mismo campo en el que yo me estoy desarrollando sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene demasiado sentido si lo hago para mí solo. La ciencia tiene sentido en función que yo la pueda comunicar a los demás, que yo pueda lograr un bien para la humanidad, no para mí en lo particular. Entonces, esta característica de la comunicación es básicamente fundamental para que la ciencia pueda avanzar y pueda progresar. Y además, la ciencia debe poder ser verificable. Si yo elaboro una teoría científica que no puedo probar y que no hay nadie en el mundo que la pueda probar, no tiene ningún sentido considerarla ni llamarla científica. Piensen en, por ejemplo, con esto, en este contexto del COVID, cuando Donald Trump indicaba que había que hacer una vacuna para inyectarse lavandina en las venas, que con eso se moría el virus del COVID-19. Digamos, no es un enunciado científico, es no solamente que no es verificable, sino que se verifica que es erróneo lo que dijo, que no tiene ningún tipo de sentido. Pero, por ejemplo, hay otras derivaciones que sí son científicas o por lo menos son clínicas, son médicas, que están especulando con el uso de determinados medicamentos. Entonces, si determinado medicamento puede servir o no para el COVID, se enuncia como hipótesis y después eso es lo que se somete a verificación para seguir adelante con ese protocolo de medicina o descartarlo y buscar alguna alternativa. Pero por lo general en todas las ciencias hay protocolos que hacen que los conocimientos se puedan verificar para darlos por sentado y sentar ahí nuevas bases para poder avanzar o poder progresar en lo que es el conocimiento. La ciencia práctica necesita de dos cosas para poder funcionar. Por un lado, necesito tener el objeto delante de mis ojos, lo tengo que poder ver. No es una condición estricta, porque hay un montón de cosas sobre las que se basa la ciencia que no se ven a simple vista. Pero en esto lo que dice Bunge es que yo puedo poder tener algún tipo de aproximación al objeto sabiendo dónde está y sabiendo qué estoy buscando. Si yo estoy buscando un 2 elevado al cubo sobre una ecuación diferencial, es muy difícil que yo tenga algún tipo de acercamiento experiencial sobre esos números o sobre esa ecuación. El hecho de poder ver el objeto, lo que hace referencia a Bunge es a que yo pueda tener algún tipo de aproximación o acercamiento puntual a lo que estoy buscando. Además de poder lograr eso, también debería poder experimentar con ese objeto. Tengo que poder tocarlo, abrirlo, sentirlo, pesarlo, moverlo, para poder confirmar o rechazar alguna de las hipótesis que se puedan formular alrededor de eso. Por eso Bunge va a decir que las ciencias formales demuestran o prueban, mientras que las ciencias fácticas verifican
en el caso de confirmar o desconfirmar hipótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración por lo general es completa y final. La verificación es incompleta y por lo tanto es temporaria. Esto, por ejemplo, si lo quieren poner en ejemplos muy claros, el teorema de Pitágoras han pasado muchísimos años desde que se formuló por primera vez y sigue siendo el mismo. Y el resultado sigue siendo el mismo. La demostración de ese teorema fue completa y fue final. No hubo modificaciones ni necesidad de reestructurar el teorema porque así como estaba, una vez que fue demostrado, ya quedó para siempre. En cambio, algunas verificaciones de la ciencia son un poco más complicadas. Por ejemplo, el caso del virus de COVID-19. Se han formulado un montón de hipótesis y a medida que se va acumulando conocimiento, muchas de esas hipótesis se verifican, otras se descartan, y eso hace que todo lo que se va diciendo sea temporario. ¿Por qué? Porque siempre se trata de descubrir algo nuevo, o se somete a una prueba distinta, o se prueba con un reactivo distinto, o en una comunidad distinta, o en condiciones climáticas distintas. Entonces, es muy difícil en la ciencia fáctica tener una conclusión que sea para siempre, porque la realidad y la naturaleza y el mundo en el que vivimos cambia permanentemente. En cambio, en las ciencias formales, sus objetos de estudios, al ser entes que no tienen forma, no sufren corrupción, que es lo que afecta a los cuerpos, entonces sus formas son eternas. El 2 más 2 siempre va a ser 4. No hubo chances hasta ahora en la historia de que eso se pueda demostrar que 2 más 2 es 6. ¿Sí? A lo sumo habrá que reestructurar una nueva teoría matemática que cambie un montón de cuestiones sobre unas bases que sean demasiado fuertes o sólidas para descartar la anterior, pero no ha pasado y no va a pasar tampoco en términos generales de teoría. Por lo que, recuerden esto, las demostraciones que tienen que ver con las ciencias formales, por lo general son completas y finales, mientras que las verificaciones, que tienen que ver con las ciencias prácticas, por lo general son incompletas y temporarias. Finaliza el texto o el extracto del texto de Bunge con algunas de las características más importantes que tiene el conocimiento científico, más allá de algunas otras de la ciencia que estemos tratando. Por ejemplo, el conocimiento científico es fáctico. En el caso de las ciencias fácticas es un conocimiento que yo puedo manejar, que puedo tener, que puedo poseer. La segunda característica es que trasciende los hechos. Una vez que yo observo y elaboro una teoría, ya no necesito tener los hechos para comprobarla. Una vez que la teoría es aceptada y ha sido verificada, se empieza a funcionar como un enunciado más lógico que necesariamente material. Entonces yo puedo operar lógicamente y racionalmente con esa teoría o con ese enunciado sin necesidad de tener los objetos de estudio delante. Si yo digo que todos los hombres son mortales, como enunciado fáctico de la ciencia antropológica, por ejemplo, o médica, no necesito tener a todos los hombres adelante mío y lograr que todos los hombres se mueran para sostener esa teoría. Es una teoría que ya está generalmente y por uso aceptada y que nos deriva a aceptar lógicamente que todos nos morimos. Entonces, no hace falta andar matando a todos los hombres hasta encontrar, si existe, alguna excepción que desconfirme a esa regla. El conocimiento científico es analítico. ¿Qué quiere decir que es analítico? Que parte de análisis. ¿Qué es analizar? Es separar en partes lo que estoy tratando de estudiar para poder tener una aproximación, en primer término, un poco más puntual, pero después, integrando todo eso, tener una visión un poco más compleja y más completa de la realidad que estoy tratando de estudiar. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, en el caso vuelvo al COVID-19 porque es lo que nos está marcando la agenda todos los días. Yo quiero estudiar cómo es el desarrollo y la expectativa de vida del virus y un montón de cuestiones que está aparejado el virus. No lo puedo estudiar o plantear así como lo estoy diciendo ahora. Tengo que estudiar en primer término lo que es la composición física y química del virus. Tengo que estudiar cómo se propaga. Tengo que estudiar sobre qué superficies sobrevive y sobre qué superficies no. Una vez que entra en los cuerpos, a qué cuerpos ataca y a qué cuerpos no. En los cuerpos que ataca, qué tipo de afecciones provoca y qué afecciones no.
con qué cuadros se complica más y con qué cuadros se complica menos. Entonces yo lo que hago es, dentro de lo que es el gran marco del COVID-19, empiezo a subdividirlo en distintas partes, eso es, analizar, y empiezo a ver cada una de esas partes para después lograr, uniendo un poco todas las observaciones que tengo, una reflexión o un concepto o una elaboración de una teoría un poco más completa y compleja que se hubiera dicho simplemente, como se dijo al principio, es un virus estacional que se transmite por medio del estornudo y que cuando se termina el calor, se termina el frío, se muere. ¿Sí? Es especializado, ya lo dijimos, es claro y preciso, lo dijimos también, es comunicable y verificable. Esas son las cuatro, digamos, características más importantes de lo que es el conocimiento científico. Otra característica que es muy importante es que el conocimiento es metódico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un método. Cuando ustedes escuchan hablar de método científico, es esa serie de pasos que la comunidad científica entiende que son necesarios siempre para que un conocimiento sea efectivamente científico y no sea producto fortuito de alguna mente demasiado avispada o de algún error que uno no logra entender. El método científico exige, en resumidas cuentas, que uno pueda observar los hechos, que pueda formular hipótesis sobre eso que observa, que pueda generar algún tipo de comprobación para esa hipótesis que está ofreciendo. En el caso de que esa hipótesis la pueda confirmar por medio del experimento o de las tareas que proponga, la podrá elaborar como teoría. Y en el caso que esa hipótesis sea refutada porque los hechos no se condicen con ese pensamiento, será descartada y se volverá a trabajar o a buscar una hipótesis nueva para poder seguir avanzando. Eso es parte del método, eso lo hacen todas las ciencias en cualquier aspecto de lo que estén estudiando. Todas tienen primero una observación de lo que van a hacer, formulan una serie de preguntas o hipótesis, tratan de probar o no probar qué pasa con eso, y sobre las que prueban, lo que hacen es elaborar teorías